Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos al área de Ciencias Naturales. Hoy vamos a trabajar en la unidad número 5. El tema titulado de esta unidad es Biología celular. ¿Qué abarca esta unidad? Biología celular, historia, estudios bioquímicos, estudios moleculares, estructura y funciones, metabolismo de la señalización celular, crecimiento y desarrollo, dinámica de la membrana mitocondrial, importancia de la biología celular para el ser humano. Biología celular. La biología celular, anteriormente citología del griego cutus, que significa célula. Es una rama de biología que estudia la función y comportamiento de las unidades estructurales y funcionales de la célula. La biología celular abarca tanto las células procariotas como las células eucariotas y se pueden dividir en muchos más subtemas que pueden incluir el estudio del metabolismo celular, la comunicación celular, el ciclo celular, la bioquímica y la composición celular, como justamente tenemos aquí una célula eucariota, un software. La historia nos dice que se muestran 3 células humanas con sus núcleos teñidos de color azul, como visualizamos desde la primera, segunda y tercera. La célula de la izquierda se encuentra en la fase de mitosis y se observa la separación de cromosomas para formar 2 células hijas, microscopias de contraste de fase. La primera referencia al concepto de la célula del siglo XVII, en inglés Robert Hooke utilizó este término para referirse a los pequeños huecos poliédricos que constituían la estructura de ciertos tejidos vegetales, como un corcho. No obstante, hasta el siglo XIX no se desarrolla este concepto considerando su estructura interior. En este ciclo, justamente cuando se desarrolla la teoría celular, se reconoce la célula como unidad de base de la estructura y función de todos los seres vivos. Una idea que está constituida desde un entonces, uno de los pilares de la biología moderna. Puesta la teoría celular, la que impulsó en buena medida las investigaciones biológicas al terreno microscópico, pues las células no son visibles a simple vista. La unidad de medida utilizada en el micronómetro, o antes conocida como micra, existiendo células entre 2 y 20 micrómetros, aunque las neuronas pueden tener una longitud mayor. La investigación microscópica pronto daría lugar a un descubrimiento de la estructura celular interna, incluyendo el núcleo, los cromosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias y otros orgánulos justamente celulares, así como la identificación de la relación existente entre la estructura y la función de los órganos celulares. La meiosis observada en estas células de la vida y monotincios de las estructuras celulares se ven tras células vivas. En su interior, los cromosomas con rojo, un isomitotóquico en verdes brillantes. A través de microscopios se puede observar. Ya en el siglo XX es donde se dice que el microscopio electrónico revela la estructura celular y el aparecimiento histoquímica de la citoquímica. También se descubrió la base material de la herencia de los cromosomas, tanto del ADN, y nació la citogenética en 1665 por Robert Hooke a través del microscopio.
Y en 1674, Anthony Van Leeuwenhoek también manifiesta las animoléculas. En 1831, Robert Brown descubre el núcleo de las células vegetales. En 1838, Johnson Punkian es justamente denomina los protoplasmas, y Matthew Schladen con Frederick Schwann sobre la célula vegetal formadas por células, manifiesta. Y en 1855, Rutherford Virchow nos manifiesta sobre todas las células provienen de otra persistencia, de otra procedencia. Según los estudios bioquímicos, nos dice que la biología celular como tal surgió como una consecuencia de un cambio en la concepción de un estudio orgánico vivo. En tanto, esto nos muestra las funciones como sobrepasan la estructura. Es esencial conocer justamente cómo el proceso de la vida celular durante los ciclos celulares, cómo son la nutrición, la respiración, la síntesis de componentes, los mecanismos de defensa y división desde, desde la muerte de células. La historia de la bioquímica, como la conocemos hoy en día, viene desde el siglo XIX, cuando una buena parte de la biología y de la química se orientaron a la creación de una nueva disciplina integradora, la química fisiológica, hoy conocida como bioquímica. Podemos entender la bioquímica como una disciplina científica integradora que aborda el estudio de biomoléculas y los biosistemas, integrando de esta forma las leyes químico-físicas y la evolución de la biología, que determina a los biosistemas y a sus componentes. El estudio de moléculas, justamente. Estos estudios moleculares nos implican la comprensión de las interacciones de diferentes sistemas de las células, lo que incluye mucha relación entre los ADN con los ARN, la síntesis de proteínas, el metabolismo y como tales justamente que regulan para poder conseguir un correcto funcionamiento de cada una de las células. La biología molecular tiene como objetivo el estudio desde el punto de vista molecular de los procesos que se desarrollan en la célula viva. Dos macromoléculas en particular son objetos de un estudio de ADN y las proteínas. Esta área específica de un estudio está relacionada con otros campos de biología celular, como son la ingeniería genética y la bioquímica. El estudio mediante estos métodos físico-químicos de la materia viva y sus procesos biológicos incluyen varias disciplinas dentro del concepto general de biología molecular. Entre ellas son la bioquímica estructural, la bioquímica inorgánica, la bioquímica metabólica y enzimológica, la fisiología molecular, la biología molecular y la química física. ¿Cómo se estructura esta función? La estructura de las células eucariotas está compuesta por los siguientes ornáculos. Estos orgánulos justamente tienen un núcleo, el núcleo de la célula, que funciona como los genomas y el almacén de información genética de la célula. Contiene todo el ADN organizado en forma de cromosomas. Está rodeado por una envoltura nuclear que incluye poros nucleares que permiten el transporte de proteínas en su interior y el exterior del núcleo. También es el lugar de replicación de ADN, así como la transición del ADN al ARN. Posteriormente, el ARN es modificado y transportado al citosol para ser traducido a proteínas. El nucleolo. Esta estructura se encuentra dentro del núcleo. Suele ser densa y de una forma esférica. Es el lugar donde se sintetiza el ARN. Los ribosomas nucleicos
necesarios para el ensamblaje de los ribosomas. La retículo endoplásico, su función es sintetizar, almacenar y secretar proteínas al aparato Golgi. Estructuralmente, el retículo endoplasmático es una red de membranas que se encuentran por toda la célula y estas están conectadas al núcleo. Las membranas son ligeramente diferentes de una célula a otra y la función de una célula determina el tamaño y la estructura de este retículo endoplasmático. Las mitocondrias, comúnmente conocidas como la central eléctrica de la célula, es un orgánulo justamente de la célula donde la membrana que funciona por parte de la producción de energía, ATP, dentro de la célula. Específicamente, este es el lugar donde ocurre el ciclo de Krebs o ciclo TCA para la producción de NADH o FADH. Posteriormente, estos productos se utilizan dentro de la cadena de transportes de electrones, etc., y la fosforilación oxidativa para la producción final de ATP. El aparato Golgi se encarga de procesar, empaquetar y secretar las proteínas a su destino. Las proteínas contienen una secuencia señal que permite al aparato Golgi reconocerlas y dirigirlas al lugar correcto. El aparato Golgi también produce las glucoproteínas o glucolípidos. Los libosomas. El libosoma se encarga de degradar el material que lleva en el exterior de la célula o del antiguo órgano. Contiene muchas hidrolasas ácidas, proteasas, nucleasas y lipasas que descomponen las distintas moléculas. La autofagia es el proceso de degradación a través de los libosomas que se producen cuando una vesícula se desprende del retículo y engulle el material. A continuación, se adhiere y se fusiona con el lisosoma para permitir que el material sea degradado. Los ribosomas, en cambio, su función es traducir el ARN en proteína y sirve como lugar de síntesis de proteína. El citoesqueleto es una estructura que ayuda a mantener la forma y la organización general del citoplasma. Ancla los orgánulos dentro de las células y constituye la estructura y estabilidad de la célula. Está compuesto por tres tipos principales de filamentos proteicos: actina, intermedios y microtúbulos, que se mantienen unidos y enlazados a orgánulos subcelulares y a la membrana plasmática por una variedad de proteínas y accesorios. La membrana celular puede describirse como una capa de fosfolípidos y también está formada por lípidos y proteínas, como en el interior de una bicapa, el hidrofóbico, y para que las moléculas participen en las reacciones dentro de la célula. Necesitan poder atravesar esta capa de membrana para entrar a la célula a través de la presión osmótica, la difusión, los gradientes de concentración y los canales de membrana. Los centriolos, su función es producir fibras fusiformes que se utilizan justamente para unir a los cromosomas durante la división celular. Las células eucariotas también pueden estar formadas por los siguientes componentes moleculares, que son justamente la cromatina, los hilios. Los cromatinas constituyen los cromosomas y es una mezcla de ADN con sus proteínas. Los hilios ayudan a propulsar sustancias y también pueden utilizar fines sensoriales. El metabolismo de la célula. El metabolismo celular es necesario para la producción de energía para una célula. Por tanto,
para la supervivencia incluye muchas vías. En el caso de la respiración celular, una vez que la glucosa es disponible, las glucósiles se producen en la citosol de la célula para producir piruvato. El piruvato se descarboxila mediante el complejo multienzimático para formar el acil. Este acetil con la que puede utilizarse en el ciclo TCA para producir justamente un ADH o un FADH2. Estos productos intervienen en la cadena de transportes de electrones para formar finalmente un gradiente de protones a través de las membranas mitocondrias internas. Este gradiente puede entonces impulsar la producción tanto de H2O. Los metabolismos de la señalización de la célula. La señalización o comunicación celular es importante para la regulación celular y para que las células procesen la información del entorno y respondan en secuencia. Consecuentemente, la señalización puede producirse por contacto celular directo o por señalización de los endocrinos, las paracrinas y las autocrinas. El contacto directo entre célula a célula se produce cuando un receptor de una célula se une a otra molécula y ésta se adhiere justamente a la membrana de otra célula. La señalización de endocrina se produce a través de moléculas secretadas en el torrente sanguíneo. La señalización paracrina utiliza moléculas que se difunden entre dos células para comunicarse. La autoendocrina es una célula que se envía una señal a sí mismo mediante la secreción de una molécula que se une a un receptor de superficie. Los canales iónicos pueden ser diferentes tipos, como los canales iónicos activados por voltajes o por ligando. Permiten la salida y entrada de moléculas e iones. El receptor acoplado a proteína, el GPCR, están ampliamente justamente reconocidas por conectores. 7 dominios transmembrana. El ligando se une a un dominio extracelular y una vez que lo hace, envía una señal al factor de intercambio de guanina para convertir justamente el receptor acoplado a proteínas en GTPs y activar el subunidad de GA. El GA justamente puede dirigirse a otras proteínas, como un adenil ciclasa o la fosfolipasa C, que es justamente la última instancia que producen los mensajeros secundarios, como el AMPC, el IP3, el DAG y calcio. Esto amplifica las señales y pueden dirigirse a canales iónicos o a otras enzimas. La subunidad catalítica tiene una secuencia de localización nuclear que le impulsa a entrar en el núcleo de lo fosfolilar, otra proteína, para reprimir o activar la actividad genética. Los receptores tirosina quinasas se unen a factores de crecimiento, promoviendo aún más la tirosina en la porción intracelular de las proteínas. Las fosfolilada de forma cruzada, la tirosina fosfolilada se convierte en una plataforma de aterrizaje para proteínas que contienen un dominio SH2, lo que permite la activación de RAS y la participación de las vías maxinas. El crecimiento y desarrollo. El ciclo de la célula eucariota. Las células son la base de todos los organismos y constituyen la unidad fundamental en la vida. El crecimiento y desarrollo de una célula son esenciales para el mantenimiento del huésped y la supervivencia de un organismo. Para ello, la célula pasa por fases del ciclo celular y del desarrollo, que implican el crecimiento celular y la replicación de ADN,
la división de celular y la regeneración y la muerte celular. El ciclo celular divide 4 fases distintas: el G1, S, G2 y M. La fase G, que es la fase de crecimiento celular, constituye aproximadamente el 95% del ciclo. La proliferación de las células es instigada por los progenitores. Todas las células parten de una forma idéntica y esencial. Pueden convertirse en cualquier tipo de célula. La señalización celular, como la inducción, puede influir en las células cercanas para determinar el tipo de célula en que se convertirá. Además, esto permite que las células del mismo tipo agregarse y formar tejido, y luego órganos y por último, sistemas. En la fase G1, G2 y S es la replicación, daño y reparación del ADN. Está considerada como la porción interfásica del ciclo, mientras que la fase M es la mitosis, es la porción de división celular en un ciclo. La mitosis se compone de muchas etapas que incluyen la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, respectivamente. Es el resultado final de la mitosis, es la formación justamente de dos células hijas idénticas. El ciclo celular está regulado en los puntos de control del ciclo celular, hablado por una serie de factores y complejos de señalización, como las ciclinas, las quinasas, dependiendo de ciclinas y P53. Cuando la célula ha completado todo su proceso de crecimiento y si se detectan que están dañadas o alteradas, se someten a la muerte celular, ya sea por apoptosis o necrosis, para eliminar la amenaza que puede suponerse en una supervivencia de organismo. La mortalidad celular y mortalidad del linaje celular. La ascendencia de cada célula actual se remonta presumiblemente en un linaje interrumpido, más de 3.000 millones de años, al origen de la vida. En realidad, no son las células las que son inmortales, sino los linajes, células multigeneracionales. Este potencial puede perderse en cualquier linaje particular debido a un daño celular. La diferencia termina cuando ocurre que una célula nerviosa o la muerte celular se programa durante justamente el apoyo de un desarrollo. El mantenimiento potencial de división de esto a lo largo de la generación sucesiva depende que se evite y se repare justamente correctamente los daños celulares, en particular los daños del ADN. En los órganos sexuales, en los organismos sexuales, la continuidad de la línea germinal depende de la eficacia de los procesos para evitar un daño de ADN y reparar justamente que se produzcan los procesos sexuales en eucariotas, así también como las procariotas. Ofrecen la oportunidad de reparar eficazmente los daños de ADN en la línea germinal y mediante la recombinación homológica. Las fases del ciclo celular. En el ciclo celular, en este proceso de 4 etapas, habla justamente en su desarrollo, cómo se divide. Incluye la brecha 1, G1, la síntesis, S, y la brecha 2, G2, y la mitosis. En esta célula, reinicia justamente desde la G1 y lo abandona por la GO2, tras completarlo por una célula, al progresar desde la célula GO2. Esta célula GO2 hasta la diferenciación terminal. La interfase se refiere a las fases del ciclo celular que ocurre entre la mitosis y las siguientes que incluyen la G1, S y G2. La fase G1 es el tamaño de la célula que crece
el contenido de la célula se replica. En la fase S, la replicación de ADN. La célula replica cada uno de los 46 cromosomas y 23 pares. En la fase G2, la célula se multiplica y en preparación para la división celular se forman orgánulos y proteínas. En la fase M, la mitosis, tras la mitosis se produce una citocinesis, una separación de células. Es en la formación de dos células hijas idénticas. Y en la fase GO, estas células abandonan la G1 y entra el GO, una fase de reposo. Una célula GO está haciendo su trabajo sin prepararse activamente para poder dividirse. La patología, la rama científica que estudia y diagnostica las enfermedades a nivel celular, se denomina citopatología. La citopatología se utiliza generalmente en nuestras células de libre fragmentos de tejidos, a diferencia de la rama patológica de la histopatología, que estudia los tejidos enteros. La citopatología se utiliza habitualmente para investigar enfermedades que afectan a una amplia gama de localizaciones corporales, a menudo para ayudar en el diagnóstico del cáncer, pero también en un diagnóstico de algunas enfermedades infecciosas y otras afecciones inflamatorias. El punto de control del ciclo celular y sistema de reparación de daños en el ADN, esto se compone de una serie de etapas bien ordenadas y consecutivas que dan lugar a la división celular. El ciclo celular está controlado por la activación temporal de CDKs, que se rige por la interacción de ciclinas asociadas, la fosforilación por proteínas quinasas particulares y la desfosforilación por las fosfatasas de la familia CDC25 en su respuesta al daño del ADN. La reacción de esta reparación del ADN de una célula es una cascada de vías de señalización que conduce a la activación de puntos de control en regular el mecanismo justamente en el ADN y la alteración del ciclo celular y la apoptosis. Numerosas capturas bioquímicas, así como este proceso de detectar el daño en el ADN, ¿no? Que inducen a los puntos de control en su reparación del ADN. El ciclo celular es una secuencia de actividades en la que los orgánulos celulares se duplican y posteriormente se reparan en células hijas con su precisión. Durante el ciclo celular se producen importantes acontecimientos. Los procesos que ocurren en el ciclo celular incluyen el desarrollo celular, la replicación, la segregación de cromosomas. Cada punto de control sirve como punto final alternativo del ciclo de células, en el que se examinan justamente los parámetros de la célula y solo cuando se cumplen las características deseables avanzadas en el ciclo celular por distintas etapas. El objetivo del ciclo celular es copiar con precisión el ADN de cada uno de los cromosomas y después repartir equitativamente las células con sus componentes en las nuevas células. En los eucariotas se dan 4 etapas principales. Como mencionábamos en el G1, la célula suele estar activa y sigue creciendo rápidamente, mientras que en el G2 el crecimiento celular continúa mientras las moléculas de proteínas se preparan para una separación. No se trata de distintos de latencia, es cuando las células ganan más, integran receptores de factores de crecimiento y establecen un genoma replicado y se preparan para la segregación de cromosómica. La replicación del ADN se limita a una síntesis separada en eucariotas, que también se conoce como fase S,
Durante la mitosis, también conocida como fase M, se produce la segregación de los cromosomas. El ADN, como cualquier otra molécula, es capaz de sufrir una amplia gama de reacciones químicas. Las modificaciones en las secuencias de ADN tienen un impacto considerable para la modificación en otras células, como el ARN o las proteínas, porque el ADN actúa como una copia permanente de los genomas celulares. Cuando se incorporan los nucleótidos erróneos durante la replicación del ADN, pueden producirse mutaciones. La mayoría de los daños en el ADN se reparan eliminando las bases defectuosas y volviendo a sintetizar la zona extirpada. Por otra parte, algunas lesiones del ADN pueden justamente repararse invirtiendo el daño, lo que puede ser un método más eficaz para hacer frente a estos tipos comunes de daños en ADN. Solo unas pocas formas de daños de ADN se reparan de esta manera, incluidos los dímeros de pirimidina causados por la luz ultravioleta, modificada por la intersección de grupos metilo o etilo en la posición 06 del anillo de purina. La dinámica de la membrana mitocondria. La mitocondrial, justamente las mitocondrias, son conocidas como la central eléctrica de las células por su capacidad de producir ATP, esencial para mantener las homeostasis y el metabolismo celular. Además, los investigadores conocen mejor la importancia de las mitocondrias en la biología celular, gracias al descubrimiento de vías de señalización celular por parte de las mitocondrias, que son justamente plataformas cruciales para la regulación de función celular, a la reconfiguración continua de canales de mitocondria de la célula a través justamente de mecanismos conocidos como dinámicas de membranas mitocondrias, que incluyen la fusión de fragmentos, fragmentación, o sea, separación de las endomembranas, justamente en la remodelación ultraestructural de la membrana. Como resultado, la dinámica mitocondrial regula y con frecuencia la coreografía no solo son los procesos metabólicos, sino también los complicados procesos de señalización, como las células madres pluripotentes y la proliferación, la maduración, el envejecimiento y la mortalidad. Las mitocondrias están envueltas por dos membranas, una membrana mitocondrial interna y una membrana mitocondrial externa, cada una con una función y estructura distintiva, que son paralelas a su doble función con centrales energéticas, celulares y orgánulos de señalización. La membrana mitocondrial interna divide el lumen mitocondrial en dos partes. La membrana del borde interno, que discurre justamente paralela a la OMN, a la mitocondrial externa, y las cristae, que son invaginaciones multinucleadas profundamente retorcidas que dejan espacios para la ampliación de superficie y albergan el aparato de respiración mitocondrial. La membrana mitocondrial externa es la parte blanda o permeable, ¿no? Que actúa como base en las vías de señalización celular que se congregan, se descifren y se transporten a las mitocondrias. Además, justamente estas membranas mitocondrial externas reconectan con otros orgánulos celulares, como el retículo endoplasmático, los lisosomas, los endosomas y la membrana plasmática. Las mitocondrias desempeñan una amplia gama de funciones en la biología celular, lo que refleja en su diversidad morfológica. Desde el inicio de un estudio de mitocondrias, ha quedado bien documentado que éstas
pueden presentar una gran variedad de formas variantes, enormemente su morfología general y ultraestructura entre las células durante un ciclo celular y en sus respuestas a señales metabólicas y celulares. Las mitocondrias pueden existir como orgánulos independientes o como parte de un sistema más grande. También pueden distribuirse de forma desigual en el citosol mediante el transporte y colocación de mitocondrial regulados para satisfacer las necesidades energéticas localizadas de la célula. Las dinámicas mitocondrial se refiere al aspecto adaptivo y a las variables de las mitocondrias, incluido su forma y distribución subcelular. La autofagia. La autofagia justamente es un mecanismo de autodegradación que regula las fuentes de energía durante un crecimiento y la reacción de estrés alimentario. La autofagia también se limpia a sí misma, eliminando las proteínas agregadas, limpiando la estructura dañada, como las mitocondrias y el retículo endoplasmático, y erradicando las infecciones intracelulares. Además, la autofagia tiene la función antivirales y antibacterianas dentro de una célula y participa al inicio de una respuesta inmunitaria distintas a las adaptivas y a la contaminación vírica y bacteriana. Algunos virus incluyen proteínas de virulencia que impiden autofagia, mientras que otros utilizan elementos de autofagia para el desarrollo ultracelular o la división celular. Las macroautofagias. Las microautofagia y las autofagia, mediadas por chaperones, son las tres tipos básicas de autofagia. Cuando justamente se descadenan las macroautofagias, una membrana de exclusión incorpora una inserción de citoplasma, generando el autofagosoma, un orgánulo distintivo de la doble membrana. A continuación, la autofagosoma se une al libosoma para crear autolisosoma, en el que las enzimas lisosomal degradan los componentes. El microautofagia y lisosoma al ovácula engullen una parte del citoplasma invaginando o sobresaliendo la membrana lisosomal, pancreacerral o la citosol o los orgánulos. La autofagia es el principal sistema de degradación péptidos, grasas, carbohidratos y otras estructuras justamente en estas situaciones fisiológicas, en el estrés que se da. Esta progresión celular es el poder mantener el equilibrio celular correcto. La inestabilidad de la autofagia provoca diversos síntomas de enfermedad, como la inflamación, la alteración bioquímica, el envejecimiento y las neurodegeneraciones, debido a su implicación en el control de integridad celular. La modificación de las redes autofagia lisosoma es un sello típico de muchas enfermedades neurológicas y musculares. En consecuencia, la autofagia se ha identificado como una estrategia potencial para la prevención y el tratamiento de diversos trastornos. Muchos de estos trastornos se provienen o mejoran mediante el consumo de polifenoles en la comida. En consecuencia, los compuestos naturales con capacidad para modificar el mecanismo de autofagia se consideran una opción terapéutica potencial. La creación del doble membrana fagoforo, que justamente se conocería como la nucleación en el primer paso de las macroautofagias. El enfoque de la fagoforo indica la polispectidos desregulada o orgánulos defectuosos que provienen de membrana celular, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático y las mitocondrias.
Con la conclusión del autofagocito, la ampliación de los fagoforos llega a un fin. El autofagosoma se combina con la vesícula lisosomal para formar un autoxilosoma que degrada las sustancias encapsuladas, lo que se lo conoce como una fagocitosis. Esta importancia de la biología celular para el ser humano, ¿por qué es importante? En el conocimiento de la célula, justamente es indispensable poder saber cómo funciona cada uno de estos organismos y cómo se puede lograr gracias a la biología celular. Siendo la célula la única base, es necesario conocer con profundidad para poder entender su función de la vida. Los principales aportes a la humanidad generados a partir del conocimiento de la célula han sido organizados por la biología molecular. Su entendimiento y manejo han podido permitir justamente crear tratamientos, prevenir enfermedades y patologías, producir nuevos tipos de proteínas, modificar rasgos fenotípicos vegetales y animales y aumentar la producción alimenticia. Esta rama de la biología ha sido útil para conocer el origen de varios seres vivos, como los resultados que dio el análisis a la Arabidopsis thaliana, donde se ha logrado la secuencia en su genoma por algo todo completo. Y gracias a ello se está conociendo la evolución de las plantas con flores, lo que ayudará a mejorar el desarrollo agrícola. Otra importante ampliación de la biología molecular hace que falte volver a mencionar en la medicina con el uso de ratones como modelo. Compartimos genes con estos animales como el gen KIT, que regula las células pigmentarias. A partir de ello, se han podido modificar genes en los ratones para experimentar cómo responde el cambio y conocer así los procesos en el ser humano. Los tejidos del cuerpo humano están compuestos por células. Con este conocimiento se ha desarrollado justamente terapias para generar tejidos, para poder mejorar su manejo. Por ejemplo, existen prácticas de regeneración ósea, donde se implantan que se promueve la renovación de células, útil para el caso justamente de la remodelación, ocurren en las células óseas, llamadas osteoclastos. La biología celular y molecular no solamente tiene una directa importancia con los humanos, la modificación genética de las plantas ha sido crucial para nuestro sistema alimentario. Las condiciones climáticas han estado en el constante cambio y las plantas han sufrido este acelerado proceso. Por esto, se han modificado genes para los cultivos que pueden sobrevivir a temperaturas diferentes, incluso hasta plagas. Esto ha logrado justamente paliar la hambruna, pues la producción alimenticia ha aumentado considerablemente, especialmente a beneficio de países subdesarrollados. Los niveles en el organismo del cuerpo humano, justamente tenemos niveles subatómicos, niveles atómicos, niveles moleculares, niveles celulares a través de aguas y proteínas, los niveles de tejido, los niveles del órgano, los niveles del sistema y los niveles del aparato a nivel de organismo. Muchísimas gracias, que el Señor Jesús los bendiga. Bendiciones.